Hola a todos, bienvenidos a este tutorial que más que un tutorial tiene que ver con un análisis de tres formas distintas que serían la lógica o la forma que uno pensaría que es la más correcta de animar un trazado, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Un recorrido de un trazado de un modelado 3D utilizando 3D Element. Vamos a ver las tres formas distintas. La primera en realidad no funciona y la segunda y la tercera funcionan bien, siendo la tercera más completa, ya que incorpora 3D Max, pero ambas tienen un problemita y es lo que vemos acá, que cuando yo desplazo el trazado también toda la letra, si se fijan en la base, se está desplazando. Es un problema que por el momento, la verdad es que estuve investigando bastante y todavía no lo logramos resolver. Quedará en la habilidad del animador de trabajar con planos muy detalles de determinadas zonas para evitar que se vea el movimiento de la letra completa. Podemos hacer solamente un seguimiento del trazado avanzando y no un plano general. Espero si en algún futuro logro resolver este problema, ya que investigando por internet muy poca gente se ha dedicado a animar trazados en 3D Element. Eh, si logro resolver el problema en algún momento, no voy a dudar en hacer otro tutorial y poner un link en este momento diciendo vayan directamente a ver el otro video, así no tienen que ver toda esta explicación, que igual está bastante buena porque hago un análisis bastante profundo sobre los tres modos distintos de animar trazados en 3D Element. Vamos a arrancar. Siguen teniendo muchos problemas y vi que incluso el usuario que lo había hecho en YouTube también como que se quejaba de que había un problema con el tema de los puntos pivot. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito de eso, voy a mostrar las opciones cuáles son, con los problemas que me encontré y veremos qué hacemos después. Bueno, voy a arrancar con una nueva compo, ¿sí? Y voy a ir por el camino más lógico. ¿Cuál es el camino más lógico? Bueno, primero voy a crear una layer, un sólido. A este sólido vamos a generar una máscara, ¿sí? Eh, por ejemplo, vamos a hacer una flecha así hecha así nomás, para que se entienda el concepto. Bien, supongamos que esta es mi flecha, ¿sí? Y yo quiero que en 3D Element se anime, por ejemplo, que vaya creciendo, ¿no? Pero vamos a mover los trazados un poco como eh, para simular alguna animación. La lógica sería venir a las máscaras, ¿sí? Y animar, por ejemplo, acá, trazado de máscara, aprieto el relojito, voy al segundo 4, por ejemplo, y vamos a mover algunos nomás, por ejemplo. Ahí vamos. Bien, por ejemplo, movemos algunos trazados y tenemos ya la animación de la máscara, ¿sí? Entonces ahora voy a crear un nuevo sólido al que le vamos a agregar el 3D Element. Perdón, antes de eso habría que asignarle obviamente el Custom Layers, así que voy a cerrar esto. En Custom Layers asigno en textos y máscaras el Path Layer 1, le pongo el sólido negro 1, que es el del trazado que animé. Entonces lo elegimos, ¿sí? Entramos ahora sí en Scene Setup y le hacemos clic en la herramienta Extrude, ¿sí? Al hacerle Extrude va a extruirse en la forma que esté en el fotograma actual. De manera que si yo le doy OK, lo que tengo es esto, ¿sí? Pero cuando quiera darle play, la animación, o mejor dicho, cuando me mueva con el slider, o cuando le dé play, o cuando quiera cachear, ¿sí? Independientemente de eso, la animación no va a funcionar. Lo que sí descubrí es que, fíjense que en el Path funciona bien la animación, pero en el Element no la reconoce. Pero si yo creo una cámara, y esto es bastante curioso, yo creo una cámara y por ejemplo me muevo alrededor de mi Element, ¿sí? Con la cámara. Fíjense que si muevo el slider y muevo la cámara, ¿sí? Vamos al principio para que se entienda más. Ven que si yo muevo el slider y muevo la cámara cambia la forma, pero no se anima. O sea, reconoce recién, es como que se actualiza cada vez que yo muevo la cámara, ¿sí? Justamente no se está animando, sino que se está actualizando de acuerdo al fotograma en el que estamos. Entonces muevo el slider, muevo la cámara y ahí va reconociendo la forma. Pero si yo voy a hacer una prueba de animación para que se entienda, por ejemplo de esto,
archivo, exportar. Vamos a añadir la cola de procesamiento, sacamos un QuickTime. Vamos a poner un nombre así rápido para que funcione. Y le damos procesar. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a ver cómo quedó. Bien, si se fijan, no tenemos animación, ¿sí? Entonces, este método, que sería el más lógico, no funciona. Por ende, si yo tengo mi monograma, supongamos en Illustrator o en JPG, si lo tengo en JPG y quiero aplicar un autotrace y animar esas máscaras que me genera el autotrace, no sería, es la opción más lógica, pero no va a funcionar con el 3D Element. Bien, dijimos entonces que el método de animar las máscaras que nos genera el After Effects por autotrace no es el método que funciona, ¿sí? Pero hay un método que sí reconoce el 3D Elements, y es si yo le aplico el autotrace a una secuencia animada. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a volver a mi animación de la flechita, ¿sí? La voy a hacer un poquito más copada. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, es que la flechita crezca de acá. Así que este keyframe lo voy a llevar para acá, y en este primer keyframe voy a hacer que todo nazca de esta base, ¿sí? Voy a animar la flechita ahí. Perfecto. Bien, está saliendo de la base, ¿sí? Entonces, no me reconoce la animación de máscaras, pero yo voy a convertir este sólido, voy a dar otro color, por ejemplo, vamos con blanco, ¿sí? Tengo la animación de la flecha, genial. Vamos a exportar eso como una secuencia, o sea, mejor dicho, como un video, ¿sí? Entonces vamos a exportar QuickTime H264 y vamos a ponerle el mismo nombre que este de acá, que es una prueba que hice antes. Vamos a ponerle luminancia 2, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo es guardar una información de píxeles. No es como antes que... Perdón, sí, salió Ricardo Ford. No es como antes que yo estaba solamente animando las máscaras y no me las reconoce, sino que ahora voy a aplicarle un autotrace a esta secuencia, que ya es un video, ¿sí? O sea, está en formato de píxel. Voy a importar el video. Acá tenemos luminanciados. Voy a ir a una nueva composición para hacerlo de nuevo. Voy a importar esa luminanciados y fíjense que acá tenemos el video que acabamos de sacar. Así que lo que vamos a hacer es aplicarle un autotrace a esta secuencia de imágenes. Seleccionamos la layer, vamos al comienzo, capa, trazado automático, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos la opción de tildar, por defecto viene acá, tildamos entorno de trabajo y automáticamente nos va a generar un trazado sobre el entorno de trabajo, que lo podemos achicar, ¿sí? Que se adapta a nuestra secuencia. Canal luminancia, por defecto viene en alfa, hay que poner luminancia. Y le damos a aceptar. Obviamente va a tardar un ratito más, así que voy a pausar el video. Entonces, lo que voy a tener es esto, ¿sí? Una vez que termina de hacerse el autotrace, fíjense que lo que tengo es una máscara que es similar a lo que tengo antes, pero ahora simplemente es una máscara que a través del autotrace, ¿sí? Se adapta a mi animación. Bien, vamos a aplicarle el 3D Element a un nuevo sólido, ¿sí? Igual que antes. Video Copilot, Element, Custom Layers, Custom Text, Path, luminancia, ¿sí? Y vamos a entrar al Scene Setup del 3D Element. Aplicamos un Extrude y acá tenemos la flechita. Damos OK. Y fíjense que lo que tenemos ahora es la flechita que crece. Genial, tomó la animación. Pero ¿qué pasa? La está tomando desde el medio, ¿sí? No está tomando el pivot para crecer desde acá, sino que simplemente como que lo toma desde el medio y empieza a crecer a partir de ahí. Hoy por hoy la solución a eso no la pude encontrar realmente, estoy investigando. Traté de entrar en Scene Setup y... esperen que se está abriendo. Ahí va. En Scene Setup probé, por ejemplo, cambiar el pivot. Entonces dije, bueno, vamos a ver Transform. Voy a cambiar el punto de ancla ahí al principio. Y podemos hacer From Model, que se alinea From Model. Vamos a probar ahí. Y tampoco, ¿sí? No hay caso, la verdad. No logro encontrar la solución a eso. Pero fíjense que ya empieza a responder el autotrace
al 3D Element, o mejor dicho, el 3D Element responde al AutoTrace. Para este tipo de cosas que queremos que crezcan de un origen que puede ser la base y no desde el medio, no va a servir, ¿sí? No va a servir bajo ninguna circunstancia. Pero van a encontrar en internet algunos efectitos lindos, como por ejemplo este tipo de videos, ¿sí? Esperen que está abriendo, que se adaptan muy bien a estos. Para el 3D Element, este tipo de videos que vienen, que se pueden descargar en internet, funcionan muy bien. Pero si queremos hacer crecer un logo de la base, por ejemplo, no va a funcionar. Así que este es el método número 2 y que por el momento sigue en etapa de investigación y realmente hay muy poca gente que lo está haciendo en internet y no encontramos la solución a poder cambiar el punto pivot. Bien, el próximo método y el último que vamos a ver es animando trazados utilizando 3D Max. Eh, Al final de cuentas va a tener el mismo problema que teníamos recién con la flechita, que en vez de crecer hace que todo se anime desde el medio, entonces sale para ambos lados. Va a pasar también acá, lamentablemente, pero la ventaja que ofrece este tercer método que vengo a enseñar es que al estar animando en 3D nos permite, por ejemplo, trabajar, supongamos, este vértice que crezca menos, este que crezca un poquito más, o sea, podemos animar ya el path, o sea, el trazado, con cierta profundidad, a diferencia del método anterior, que lo que estamos haciendo al animar a través de máscaras es solamente animarlo en 2D y solamente podemos animarlo de frente. En cambio acá ya podemos meternos en animación de vértices, ¿sí? Con mayor complejidad y entrando un poco en el 3D. Y utilizamos como una vía para llegar a esto el 3D Max. Así que a continuación vamos a trabajar un poquito de eso. Primero y principal, acá con mis básicos conocimientos de Illustrator pude hacer una letra M. Lo importante es que este obviamente convertía en trazado, ¿sí? Entonces, lo importante está cómo guardamos el archivo. Le damos guardar y acá tenemos que elegir versión Illustrator 8. Porque es muy probable que si la guardamos en otra versión, o sobre todo en una de las más nuevas, ¿sí? El 3D Max no lo pueda leer, ¿sí? Así que guardamos, le damos OK, abrimos 3D Max y vamos acá donde dice, vamos acá donde está el iconito de 3D Max. En vez de hacer clic en Import, vamos a la flechita y vamos a la opción que dice Import. Buscamos el archivo de 3D Max, le damos la segunda opción, le damos la segunda opción y acá se nos importa el trazado, ¿sí? Bien, las herramientas para movernos en 3D Max son distintas a las del 3D Element, ¿sí? Para panear usamos la ruedita sola. Para hacer zoom in y zoom out es control alt y ruedita del medio apretada. Eso nos va a permitir hacer zoom in y zoom out. También se puede usar la ruedita, pero siempre se recomienda el método más profesional, que es control alt y ruedita apretada, que nos permite hacer un zoom mucho más controlado, ¿sí? Después, alt solo y botón del medio nos va a permitir orbitar. Control alt entonces y ruedita del medio apretada nos permite zoom in y zoom out. Y la ruedita del medio solamente nos va a permitir panear, ¿sí? Bien, si hacemos zoom out, vamos a ver que el trazado está muy chiquito. Entonces lo podemos escalar. Lo seleccionamos. Y esto lo que tiene bueno es que es lo mismo que 3D Element. Los atajos son W, E y R, ¿sí? Entonces con la R vamos escalando y ya tenemos nuestro trazado en un tamaño más aceptable del tamaño de la grilla. Bien, lo que le voy a aplicar a esta letra para poder tenerla en polígonos en 3D es un extrude. Por el momento lo único que vamos a hacer es con la herramienta, perdón, con el trazado seleccionado, vamos a ir a la segunda opción que tenemos acá que dice Modify, ¿sí? Y donde dice Modify List, vamos a desplegar eso y vamos a buscar una opción que se llama Extrude, ¿sí? Cuando agregamos vamos a ver que el trazado como que eh, se el vacío, la zona de vacío que estaba acá se llena, ¿sí? Pero en realidad lo que tenemos es modelado, ya tenemos polígonos ahí adentro. Lo importante es que tenemos que trabajar el extrude. ¿Desde dónde? Desde la mount, ¿sí? Fíjense que la mount nos permite establecer el porcentaje de extrude. Obviamente que por las flechitas son muy... o es esto o es esto, ¿sí? Pero si por ejemplo ponemos 0,3 manualmente lo podemos regular muchísimo mejor. Si ponemos 0,05, ¿sí? Es mejor siempre trabajar
directamente con los valores. Yo por ejemplo voy a dejar en 0,1 para tener un valor que se note que es polígono. Voy a rotar este, este modelado. Fíjense que cuando estoy editando, ¿sí? Acá abajo me muestra en qué eje estoy rotando, ¿sí? Entonces lo roto más o menos ahí. Y una vez que lo tengo, perdón, vamos a una vista de frente, lo ponemos en 90 y ya lo tenemos rotado 90 grados, ¿sí? Repito, si yo lo empiezo a rotar, fíjense que acá abajo me empieza a cambiar estos numeritos, así que si directamente los pongo en 90, ya los tengo rotados. Lo tengo en un número exacto, ¿no? Bien, y una vez que ya tenemos el modelo, esto es muy parecido a 3D Element hasta acá, lo que vamos a hacer es animar los vértices, ¿sí? ¿Cómo hacemos para animar los vértices? Bien, botón secundario en esta zona de acá, perdón, botón secundario sobre el modelo, Convert to, Convert to Editable Poly. Bien, una vez que hacemos esto ya no podemos decidir más los valores de extrude, pero podemos mentirlo un poco y con la herramienta escala, ¿sí? Podemos seguir trabajando el extrude. Porque fíjense que acá desapareció el extrude y ya está convertido a polígono editable. ¿Para qué? El polígono editable en realidad en 3D Max permite arrancar a modelar, pero acá simplemente lo que vamos a hacer es animar. Voy a hacer una pequeña prueba. Para animar los vértices tenemos dos opciones para acceder a estos pequeños vértices. Una, desplegar acá y hacer clic en la opción Vertex, o la otra directamente de los dibujitos acá abajo, ¿sí? Cuando hacemos clic en Vertex, fíjense que se habilita cada vértice del modelo, ¿sí? De manera que yo acerco el cursor y cuando está sobre el vértice cambia a una crucecita. Ese vértice yo lo puedo mover y lo puedo también rotar, ¿sí? Pero si tengo uno solo nunca se va a rotar, tengo que tener de a varios para poder rotar. Principalmente el vértice se va a mover. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es animar estos vértices, ¿sí? ¿Qué necesito para poder animarlo? Por ejemplo, la herramienta AutoKey la tengo que tener activa. Y lo que voy a hacer para arrancar a animar es, primero decidir en cuántos fotogramas, por ejemplo, se va a formar la patita de esta M. Voy a decir, bueno, en 15 fotogramas o 20, que es casi un segundo, se va a formar la patita de esa M, ¿sí? Entonces, voy al fotograma 20 y para hacer un pequeño keyframe lo que voy a hacer es mover apenita. Fíjense, muevo apenitas el vértice, ¿sí? Y me genera un keyframe, acá tenemos en el 20. Y ahora voy a volver al 1, que ya me generó un keyframe también. Y voy a poner la pose inicial. Pongámosle que la pose inicial es esta, ¿no? Entonces, ahora yo tengo el palito de la M que se está formando. Tal vez siempre es mejor mantenerlo derecho. Así se va formando derecho. Bien. Entonces acá genial, ya tenemos la animación, ¿sí? Hecha en 3D Max. Muy bien. El tema ahora es poder exportar esta animación a el 3D Element, ¿no? La forma de exportarlo es a través de un formato que se llama secuencia de OBJ. Es decir, nos va a importar una secuencia y en cada fotograma va a guardar la información de este modelado. Uno cuando exporta una secuencia suele exportar secuencia de imágenes, ¿sí? Lo bueno de la secuencia de OBJ es que si bien es mucho más pesada, nos permite abrirla en un 3D Element y por ejemplo hacer todo el trabajo de texturas, de iluminación y demás en 3D Element. Sí, solamente la animación en 3D Max, por ejemplo. ¿Qué es importante? Por defecto, el Max cuando lo instalamos no tiene esta herramienta que nos permite exportar OBJ. Hay que bajar un pequeño script que lo voy a dejar en la descripción del video. Es muy sencillo, ¿sí? Le voy a mostrar simplemente a dónde hay que pegarlo. Ni siquiera hay que instalarlo, ¿sí? Solamente hay que pegarlo. Es en donde se instala el 3D Max, o sea, en archivo de programa, Autodesk, 3D Max. Acá tengo todavía el Design 2015, debería actualizarlo. Y hay una opción que se llama Scripts, ¿sí? Lo pegan ahí. Y está acá, el que dice Export to OBJ Sequence, ¿sí? ¿Y cómo lo activamos acá? Bueno, primero salimos, cliqueamos acá y salimos del modo vértice, ¿sí? Para volver a seleccionarlo como objeto. Con el objeto animado seleccionado, vamos a Max Script y vamos a Run Script, ¿sí? Y cuando le damos Run nos pregunta cuál querés utilizar. Seleccionamos el que dice
export obj sequence. Y acá fíjense que nos dice, bueno, ¿dónde querés guardar la secuencia? Yo voy a hacer algo sencillo y lo voy a guardar en el escritorio y le ponemos secuencia, ¿sí? Le damos un nombre, como siempre la SD funciona. Y acá elegimos de cuándo a cuándo. Por ejemplo, lo ideal es que, si bien la animación en mi caso es de 0 a 20, tenemos que pensar cuánto va a durar en realidad la animación del monograma. Entonces, directamente la podemos poner que dure, no sé, 500 fotogramas, ¿no? Yo lo voy a dejar en 100 como está acá. Porque si le damos de 0 a 20, lo que va a pasar es que nos va a repetir una y otra vez esos 20 fotogramas. Lo ideal es que se forme la letra y después quede, ¿sí? Entonces tenemos que darle la duración total que va a tener la animación del monograma, o al menos lo que va a tener esa toma. Hay una cosa importante que quiero destacar, y es que no hace falta que esta letra, ¿sí?, que está animada, en todas las tomas la traigamos de 3D Max. Solamente la podemos usar para el momento donde se forma. Si después esta misma letra tiene en otras tomas, ¿sí?, va apareciendo ya formada, eso directamente lo podemos trabajar en 3D Element. Y no se va a notar la diferencia, ya que el proceso de texturizado e iluminación va a ser en 3D Element. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tirarle esa misma textura que generamos para la M ya formada a esta M que se está formando. Es decir, esto que estamos haciendo es específicamente para esa toma o ese plano de detalle que queremos mostrar el trazado avanzando, ¿sí? Pero el resto, todo lo que sea las imágenes fijas, siguen siendo en 3D Element. Olvídense de 3D Max. Entonces le damos clic a Export y podemos ya, una vez que termina, cerrar el 3D Max. Voy a pausar un segundo mientras termina. Muy bien. Entonces, el próximo paso es importarlo al Element 3D. Lo voy a hacer con esta escena que ya tengo trabajada, ¿sí?, para que vean que se puede importar tranquilamente algo que ya estamos haciendo en 3D Element. Así que voy a entrar en Scene Setup. De hecho es lo que estuvimos trabajando hasta ahora en las clases, ¿sí? Y acá tengo el Element, ¿sí? Si se fijan, en realidad tengo por un lado la estrellita de DC y por otro el logo, que están en grupos distintos. Y si ustedes vienen a File, Import y eligen la opción que dice secuencia 3D, van a poder elegir, acá tengo justo la layer que, la carpeta que creé y donde exporté la secuencia hace un ratito. Importamos y fíjense que obviamente me dice cuántos frames tiene, que de hecho eran 100, ¿se acuerdan? Bueno, 101, me agregó uno más. ¿Se acuerdan cuando dijimos que podíamos exportar la cantidad de frames que queríamos desde el 3D Max? Acá tenemos la cantidad de frames que dura la animación y lo vamos a sacar y lo vamos a agregar en otro grupo, por ejemplo en el 3. Y acá tengo la letra M formándose. Si yo le doy OK, ¿sí?, acá tengo dentro de mi entorno 3D, dentro de mi 3D Element, la animación de la letra M formándose. Fíjense que si le damos play, ahí tenemos la M, ¿sí?, que se va formando. Obviamente que al estar en un grupo aparte podemos trabajarla de forma independiente, es decir, a su vez podemos animar también el modelo, por ejemplo, si queremos que vaya girando mientras se va formando, ¿sí?, accedemos acá donde dice grupo 3, podemos trabajar también la posición. Y fíjense esto, ¿no? Fíjense esta zona de acá, como si acercamos la M, influye la sombra sobre el DC que ya tenemos. Bien, pero la desventaja claramente, al igual que el método número 2, es exactamente esto, ¿sí? Fíjense que sigue creciendo de ambos lados y en vez de entender que solamente quiero mover el vértice de la patita de la M, me está moviendo toda la letra. Así que por el momento no he encontrado ninguna solución eficaz para este problema. Muy probablemente cuando lo haga ponga un link acá en el video para ir directamente a ese tutorial. Pero mi idea es presentarles estos tres tipos de animación, y la verdadera viveza del animador está en utilizar este método y, por ejemplo, encontrar a través de la cámara, a través de pequeños planos tal vez o tomas muy rápidas, la forma de contar este crecimiento del trazado, pero sin necesidad de mostrar un plano general donde se vea este error, ¿sí?, que tiene la letra. Entonces tal vez podemos contar un poco este crecimiento del trazado con planos muy detalle y evitamos que el espectador se dé cuenta de este problema que estamos teniendo. ¿Qué esperamos? Solucionarlo cuanto antes. Seguiré investigando, seguiremos buscando y ya veremos con qué nos encontraremos. Así que muchas gracias y hasta luego, nos vemos en el próximo tutorial.